Y bueno, ya estamos aquí para comentar, por supuesto, cosas relacionadas con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, lo que nos apasiona, lo que nos emociona en partido o día de partido de Champions, así que día importante. Vamos a repasar unas cosas muy interesantes que por lo menos a mí me parecieron interesantes, espero que a ustedes también. Lo de siempre, les pido que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar algo aquí rápidamente que me he encontrado y que es bastante llamativo porque, bueno, la verdad es que me da risa la gente cómo se pone cuando se trata del Real Madrid. En primera instancia, quiero colocarles a ustedes un tweet que ha colocado J. Jordi de unas imágenes que se han conocido con el paso de las horas después de ese partido contra el Girona, en el que se ve a Vinicius haciéndole seña como de tercera división o segunda división hacia la afición del Girona. Y pues nuestro amigo J. Jordi no se le ocurrió otra brillante idea que decir: después de que su equipo mandara un jugador al hospital, Vinicius se va riéndose y provocando a la afición del Girona. ¿Qué opinas de Vinicius? Este hombre sigue enloquecido y sigue ensañado con Vini, una cosa absolutamente impresionante. Y lo que más me parece lamentable es que es hasta hipócrita. Porque si lo pensamos bien, hace no tanto vimos a un futbolista del Barça como Ronald Araujo haciéndole esta misma seña de segunda división a la afición del Español. Obviamente está mal lo que hizo Vinicius, estoy de acuerdo, pero también hay que ponerse a pensar qué se le había dicho desde la grada a Vinicius para que tomara esta actitud, porque le habrán dicho seguramente de todo. Y bueno, también igual que con Ronald Araujo, que me pareció desagradable y mal, creo que le tuvieron que haber dicho algo grave como para que esto sucediera. De todos modos, bueno, ya lo iremos comentando cuando vayan pasando los días, porque la obsesión que tiene Jordi con Vinicius es una cosa que creo que puede ser tratada por un psiquiatra perfectamente. Lo siguiente que me he encontrado por aquí, que bueno, lo he publicado yo mismo, no sé quién ha traducido esto, pero se puede entender también perfectamente, y es a Kevin Prince Boateng, que recordarán ustedes que es un exfutbolista del Barça, que nadie sabe cómo llegó ahí, pero ahí estuvo, y ha comentado algo muy llamativo sobre Messi, el mejor futbolista del mundo en ese entonces y seguramente de todos los tiempos, y él ha respondido también algo bastante curioso, así que prestemos mucha atención. Y bueno, ya lo tenemos aquí, por cierto, pueden seguirme en Twitter con este usuario. Si quieren ver algunos clips cortos que estoy colocando de vez en cuando ahí, pues ahí lo van a encontrar. Entonces reproducimos el video. And they say, who's the best player in the world? They said Messi. Yeah, man. I think we Shows you that players just lie, man. Yeah, doesn't it? all the We time. just used to Of course. lie. all the time. No, but this is one of the biggest lies, because I usually say always the truth, but this one I had to lie because I wanted to put on the shirt for one time in the Camp Nou, you know. Yeah, no, we I think understand. everybody would have. Yeah, we Yeah, would have lied. we understand. And they say, who's the best? Bueno, ahí más o menos se puede entender un poco de lo que dicen y ahí está subtitulado. Y una de las cosas que dice Boateng es que le preguntaron que quién era el mejor del mundo cuando iba a fichar por el Barça y que tuvo que decir prácticamente que Messi, porque quería colocarse la camiseta del Fútbol Club Barcelona, y obviamente si se le ocurría decir que no, pues obviamente ya sabemos cómo iba a terminar eso. Y él deja muy claro que es una de las mentiras más grandes que ha dicho en su vida. Así que ojito, ojito, porque hemos escuchado mucho tiempo decir cosas como que el Real Madrid obliga a sus futbolistas a decir cosas que seguramente no quisieran, y ya más o menos vamos viendo de qué institución estamos hablando cuando escuchamos este tipo de cosas. Vamos a ver algo que ha colocado Fonsi Loaiza, que además de ser un pésimo periodista, es una persona con muy pocos valores también, que ha sido parte de esta cacería de Nacho, y que ha publicado algo también bastante asqueroso que podemos repasar inmediatamente volviendo a la pantalla. Bueno, aquí tenemos ya lo que dice Fonsi Loaiza, porque bueno, se ha formado la tangana que se forma aquí. Él coloca el video de lo que pasa, que aquí se devuelve Nacho y le dice algo o sea, a mí la sensación que me da es que le hace un gesto como que, bueno, normal, como cuando hacen un cambio, alguna cosita. Tal vez estuvo de más porque estaba caliente la cosa, pero yo de verdad no creo que haya mayor cosa. Y él lo que coloca aquí es que no se puede ser peor compañero y más despreciable que Nacho, capitán y canterano del Real Madrid desde los 10 años. Después de la entrada criminal a Portu, que le dejó hospitalizado, fue a por él para darle 2 cachetones en la cara. 2 cachetones, o sea, imagínense ustedes lo que estamos hablando. Y lo que más me llama la atención es cómo resalta que capitán del Real Madrid y canterano del Real Madrid desde los 10 años. Cuando, repito, a mí la imagen que esto me deja es que no es mayor cosa, sino un gesto de disculpa. De hecho, Nacho es que ni siquiera se enfrenta, no se le ve enfadado ni nada. O sea,
Pero bueno, deberíamos estar acostumbrados a este tipo de comportamientos y este tipo de cosas cuando se trata del Real Madrid. Creo que Nacho ya está viviendo en carne propia lo que es la voracidad con la que el antimadridismo se dirige cuando se trata de un futbolista del club. Porque repito, la entrada de Nacho estuvo bastante mal, se disculpó en el mismo terreno. Es que apenas le da la patada a Nacho a Portu, lo primero que hace es acercarse y dice, oye, discúlpame de verdad, revisa, estás bien, tal. Entonces se calienta un poco la cosa y él se regresa. Y repito, a lo mejor estoy equivocado, pero a mí me da la sensación de que se regresa a hacerle un gesto como de cariño. No me parece que sea un bofetón ni un golpe. O sea, es que el amarillismo es más fácil venderlo cuando se trata del Real Madrid. Es una de las cosas que seguramente nunca vamos a entender y vamos a tener que vivir con ello el resto de nuestras vidas. Pero repito, es que es absolutamente intolerable. Vamos a seguir aquí porque todavía tenemos que repasar lo que ha dicho Pepe Castro, presidente del Sevilla, y que ha dejado unas declaraciones muy llamativas que dejan en muy mal lugar al Barça, que creían que se iban a ir de rosita con esto del caso de Negreira, y ya hay gente como que está abriendo los ojos y está dejando cositas interesantes. Y bueno, mucha atención porque creo que estas declaraciones pueden marcar un antes y un después. Vamos a escucharlo y lo vamos analizando. Ustedes han leído que Ya. dice en el comunicado de vuelta nuestro, ustedes han leído que dice Laporta que fue a la Liga y explicó todo. Fue a la Liga, que es al final los que estamos todos en contra de esa decisión, y no dijo nada. Solo dijo que eran que ya se vería que al final ellos eran inocentes. Pero no dio ninguna explicación. O sea, que eso no es verdad. En todo caso, reitero, nosotros alzamos la voz ahora y lo volveremos a hacer sin miedo a nada, ni temor a ningún tipo de consecuencia, ni nada, porque es una convicción. Si se ha pagado dinero a un árbitro es para algo. Y eso es una realidad. Luego, el juez que diga lo que sea. Pero nosotros tenemos que alzar la voz en ese tema. Pero no por gusto, no por capricho, no. En la Liga todo el mundo le ha afeado eso a Laporta cuando estuvo allí. Y todo el mundo es consciente de ello. Otra cosa es que hay quien lo dice y hay quien no. Y a mí me parece más justo, más honesto, más honrado decirle que no voy a estar por estar en el palco con el Barcelona como si no pasara nada. Porque sí pasa. Lo que les estaba diciendo, me parece absolutamente brillante la manera como este hombre explica absolutamente todo lo que está sucediendo, que le parece ridículo. Primero, que van sin miedo. Me parece estupendo que la gente a este punto de la vida vaya sin miedo en contra de los corruptos y los mafiosos. Ya por ahí salieron los J. Jordis de la vida, el mismo J. Jordi, diciendo que el Barça va a demandar a Pepe Castro, como las demandas de los periodistas que no sé cuándo van a llegar. Y es bastante llamativo lo que les estoy comentando porque, como dice, él dice que va sin miedo y que de hecho en muchos clubes de primera y segunda división quienes les han felicitado y han apoyado su postura, porque es la postura que deberían tener todos los clubes. Todos los clubes deberían romper relaciones ante este tema porque uno, Laporta supuestamente explicó, pero terminó explicando absolutamente nada. Lo que terminó fue victimizándose y como siempre atacando al Real Madrid. Y es algo que parece realmente incoherente a día de hoy. Entonces, yo con esta postura de este hombre creo que ha estado brillante. Creo que no se puede decir de mejor manera, lo he dicho perfecto. Además, no ha sido irrespetuoso. Él dice que está pasando algo, algo está sucediendo claramente y que bueno, él está dando su punto de vista de que vamos a esperar que el juez decida, vamos a esperar que transcurra la investigación, pero nosotros mientras tanto mantenemos la postura de es mejor alejados. Es decir, no voy a estar haciendo amigos con seguramente, o sea, ustedes como seres humanos no estarían siendo amigos de alguien que probablemente esté siendo investigado por un crimen o X o Y, o si son amigos ya antes, pues ya después lo apoyarás, no lo sé, pero definitivamente me parece la postura correcta que deberían tener los clubes ante esta situación. Y desde acá, pues muchísimas felicitaciones a Pepe Castro. Definitivamente me dejó loco esta situación porque no lo esperaba de cualquier club, menos del Sevilla, que prácticamente fue el filial del Barça durante muchísimos años. Espero saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les parece todo esto que les he traído? Que me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.